Comenzamos el curso con una visión breve de lo que son las bases de datos. Si te interesa Teradata, esta presentación te ayudará a ubicar qué clase de base de datos es. Y si es tu primer acercamiento a las bases de datos, te introducirá en el mundo de la ciencia de datos, donde son los elementos fundamentales del sistema. Los datos son las unidades mínimas de información que, más o menos agrupados y con el tratamiento adecuado, mostrarán conocimiento ordenado y consumible para las personas. De hecho, el término informática se refiere a la información automatizada y por tanto se podría considerar tratamiento automatizado de cualquier clase de dato. El término computación es totalmente equivalente, significa acto de realizar cálculos y ejecución de comandos en computadoras, entre los que se incluyen el procesamiento de la información, es decir, el procesamiento de los datos. Pues bien, en las computadoras los datos están gestionados por el famoso pasa o no pasa corriente, para referirse al comportamiento de la electricidad en los circuitos integrados de las mismas. Como ya sabéis, esta distinción de estado se denomina bit y es la unidad mínima de información gestionada por la máquina. Ahora bien, cualquier bit o conjunto de bits no son demasiado útiles si no se puede hacer un almacenamiento, un tratamiento para su estudio y una emisión de la información que representan, para poder divulgarla si es necesario. Y efectivamente, aquí es donde se hace imprescindible la ciencia de los datos y una de sus herramientas, las bases de datos. Una base de datos es el sistema de recopilación electrónica de los datos, normalmente masivos y poco intuitivos, y que permite su persistencia y procesamiento para obtener resultados de esos datos de una forma mucho más comprensible. La cantidad de información generada en los últimos años es enorme. Se muestra en forma de un crecimiento exponencial porque la cantidad de datos generados en los últimos años por la humanidad equivale a la generada durante las décadas anteriores, hasta el punto de que surgió, y hoy utilizamos habitualmente, un nuevo término anglosajón, el Big Data. Hay que tener en cuenta que con el auge de las redes sociales, cada uno de nosotros somos una generación continua de datos en todo momento, cosa que antes de su aparición estaba mucho más limitada a la generada solo por empresas u organismos. ¿Y qué ocurre con estas empresas y organismos? Que de esos datos pueden obtener información valiosísima para toma de decisiones estratégicas a partir de informes precisos de los usuarios y clientes. Por si esto fuera poco, los relativamente nuevos dispositivos inteligentes, personales y de hogar hace que hablemos también de un nuevo término como es el Internet de las Cosas, el cual genera una cantidad ingente de datos que deben ser analizados. Cuando el volumen de la información crece, el hardware y el software lo tienen que hacer del mismo modo para poder mantener el ritmo del procesamiento de la información por muy extensa que sea esta. No es lo mismo compartir y por tanto almacenar unos pocos caracteres que vídeos completos de alta definición. Para ello nos hace falta un software que gestione o administre esas bases de datos, y es lo que se denomina sistema de gestión de base de datos. Un sistema de gestión de base de datos es el conjunto de herramientas que permite gestionar una base de datos de forma que los datos pueden ser almacenados, tratados, estudiados y explotados. Asimismo, el sistema debe poseer los mecanismos para administrar la base de datos, de forma que el acceso a ella sea controlado y dotarla de seguridad ante fallos o intrusiones en el sistema, pues los datos contenidos pueden ser sensibles y privados. Si veis la sigla de DBMS, es su correspondencia en inglés, pues significa Database Management System. Hay varios tipos de base de datos según la tecnología, la estructura y el modo de almacenamiento y gestión de los datos contenidos en ellas. Atendiendo al modo de almacenamiento de los datos tenemos las bases de datos relacionales. Utiliza, como su nombre indica, el modelo relacional inventado hace muchas décadas por Edgar Frank Codd, en concreto en 1970. La base de datos relacional basa en su estructura en una forma tabular, donde las columnas son datos de diversos tipos y las filas son los objetos definidos y caracterizados por su relación con los datos de las columnas. Como estáis viendo en la diapositiva, así se organizan los datos en una base de datos relacional. Asimismo, los componentes de una base de datos reciben distintos nombres según el contexto en que se utilizan. Las columnas pueden denominarse también datos, atributos, etc. Y las filas pueden ser objetos, registros, tuplas, líneas, todo depende del contexto. Teradata utiliza bases de datos relacionales, por lo tanto es un sistema de gestión o sistema gestor de bases de datos relacionales, SGBDR. Los sistemas de gestión de base de datos relacionales utilizan un lenguaje de consulta estructurado llamado por su acrónimo en inglés SQL, Structured Query Language, para almacenar y gestionar los datos. Las bases de datos no relacionales o no SQL no utilizan el sistema tabular,
sino que almacenan datos no estructurados o semiestructurados, por lo que son más flexibles en cuanto a su consistencia y más escalables. Manejan grandes volúmenes de datos que pueden variar en estructura y tipo. También se llaman bases de datos no SQL debido a que no utilizan mayoritariamente el lenguaje SQL como se hace en las bases de datos relacionales. Son las siglas de Not Only SQL. Estos son los dos tipos de bases de datos principales, pero atendiendo a otros aspectos tenemos más tipos. Bases de datos centralizadas. Si hay una única ubicación para los datos accesibles desde diversos puntos. Distribuidas. Si esa información se distribuye entre varios puntos y su gestión de hardware y software puede ser la misma en todos esos puntos o bien diferentes. Una base de datos orientada a objetos, que se basa en las propiedades y características de encapsulación, herencia y polimorfismo. Las denominaciones según las características son numerosas. También tenemos jerárquicas, de red, orientadas a grafos, documentales, en la nube, etc. Las que nos ocupan para este curso de Teradata son las bases de datos relacionales. Teradata es una base de datos relacional que trataremos de descubrir en las próximas clases.